Los ríos, como arterias vitales de la Tierra, han sido testigos de una intrincada relación entre el hombre y el medio ambiente. El río Valles, en la pintoresca región de Ciudad Valles, San Luis Potosí, México, no es una excepción. En medio de su aparente serenidad, este cuerpo de agua ha estado sometido a una presión sin precedentes derivada de las actividades antropogénicas, marcando así una convergencia ineludible entre la salud pública y la salud ecológica. Desde tiempos inmemoriales, los ríos han servido como fuentes de vida, proveyendo agua dulce para comunidades humanas y sustento para una variada gama de especies acuáticas. Sin embargo, el siglo XX y lo que llevamos del XXI han atestiguado una transformación drástica en la calidad de los ríos debido a la influencia humana. El río Valles no ha escapado a esta realidad, y su curso se ha convertido en un testimonio tangible de la interacción insostenible entre las actividades humanas y los sistemas acuáticos. El aporte antropogénico de contaminantes al río Valles ha desencadenado una serie de consecuencias que van más allá de la mera degradación del agua. Desde la perspectiva de la salud pública, la contaminación del río se convierte en una amenaza palpable para las comunidades que dependen de sus aguas para el consumo humano y actividades agrícolas. La presencia de contaminantes emergentes, tales como residuos industriales, agroquímicos y desechos urbanos, plantea interrogantes fundamentales sobre la seguridad y calidad del suministro de agua potable en la región. A nivel ecológico, el río Valles es un componente integral de un sistema más amplio, un río continuo que conecta diversos ecosistemas a lo largo de su recorrido. La teoría del río continuo postula que un río no es simplemente un curso de agua aislado, sino un componente de un sistema más grande que abarca desde las cabeceras hasta su desembocadura. Así, cualquier perturbación en una parte del río tiene repercusiones en toda la red fluvial. La salud del ecosistema acuático del río Valle se ve comprometida por la presencia constante de contaminantes que alteran la calidad del agua y afectan a las especies acuáticas autóctonas. La biodiversidad, pieza clave en el equilibrio ecológico, está en peligro debido a la presión antropogénica. Las consecuencias, a su vez, reverberan en cascada, afectando a las comunidades que dependen de los recursos acuáticos y generando un círculo vicioso que amenaza la sostenibilidad del entorno fluvial. Este video explora las dimensiones multifacéticas del aporte antropogénico de contaminantes en el río Valles. Desde la salud pública hasta la salud ecológica, a través de 17 sitios de muestreo, cada aspecto será meticulosamente examinado para arrojar luz sobre la complejidad de la interacción entre el hombre y su entorno acuático. En última instancia, este estudio busca no solo informar, sino también inspirar acciones que preserven la integridad del río Valles para las generaciones venideras. Metodología. Selección de sitios de muestreo. Se identificaron y seleccionaron estratégicamente 17 sitios de muestreo a lo largo del río Valles, con una distancia de 10 kilómetros entre cada punto. Esta distribución espacial permitió abarcar una representación significativa de las condiciones del río. Estratificación del área de estudio. La metodología consideró las características del paisaje circundante, dividiendo la zona de estudio en 3 áreas estratificadas. Al norte, se ubicó la zona agrícola, en el centro, la zona urbana, y al sur, la zona de mezcla, donde las aguas del río Valle se entrelazan con las del río Tampaón. Esta última área se caracteriza por actividades agrícolas y de extracción a través del dragado. Parámetros in situ medidos. En cada sitio de muestreo, se realizaron mediciones in situ por triplicado utilizando una sonda multiparamétrica DLI 150. Los parámetros evaluados incluyeron conductividad del agua, pH del agua, temperatura del agua. Parámetros in vitro analizados. Muestras representativas fueron recolectadas y analizadas in vitro para obtener datos más detallados. Los parámetros analizados incluyeron turbidez del agua, conteo de coliformes totales y fecales. Procedimientos de muestreo. El muestreo se llevó a cabo siguiendo estrictamente las normativas oficiales mexicanas relacionadas con el muestreo de aguas naturales. Las normas aplicadas incluyen la NMX A003-1980 para el muestreo de aguas residuales. Además, se aplicaron los criterios generales para el control de la calidad de resultados analíticos establecidos en la NMX A115 SCFI 2015. Análisis estadísticos multiparamétricos.
Los datos recopilados fueron sometidos a un análisis estadístico multiparamétrico utilizando herramientas disponibles en el entorno de OII, mediante el lenguaje de programación Python. Este enfoque permitió explorar las correlaciones entre los diferentes parámetros medidos y evaluar la variabilidad a lo largo del río y en las distintas áreas estratificadas. Análisis integrado de estadísticas descriptivas, correlograma y análisis de componentes principales, PCA. Estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas revelan características fundamentales de las muestras a lo largo del río Valles. Las concentraciones de coliformes totales y fecales varían significativamente, indicando posibles fuentes antropogénicas de contaminación en la cuenca. La temperatura del agua muestra estabilidad térmica, mientras que el pH y la conductividad eléctrica exhiben cierta variabilidad. La turbidez y la alcalinidad presentan correlaciones destacadas, sugiriendo posibles relaciones complejas entre partículas en suspensión y la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Correlograma. El correlograma destaca interrelaciones clave entre las variables de interés. La temperatura muestra una correlación negativa con la turbidez y coliformes totales, lo que podría indicar patrones estacionales. Además, la fuerte correlación positiva entre el pH y la turbidez revela una asociación entre la acidez del agua y la cantidad de partículas en suspensión. Análisis de componentes principales, PCA. El PCA proporciona una perspectiva única sobre la variabilidad de las muestras en términos de las variables originales. Las dos primeras componentes principales capturan la variabilidad de las muestras en términos de contaminación, características físico-químicas y factores ambientales. Componente principal 1. Interpretación general, refleja la variabilidad relacionada con la contaminación y las características ambientales. Zonas con valores bajos, muestras asociadas con mayores concentraciones de coliformes fecales, temperatura más alta, pH más bajo, mayor conductividad eléctrica, mayor turbidez y menor alcalinidad. Zonas con valores altos, muestras asociadas con menores concentraciones de coliformes fecales, temperatura más baja, pH más alto, menor conductividad eléctrica, menor turbidez y mayor alcalinidad. Significado ambiental, sugiere posibles fuentes de contaminación y la influencia de condiciones físico-químicas en la variabilidad observada. Componente principal 2. Interpretación general, refleja otra dimensión de la variabilidad, posiblemente relacionada con uso de la tierra y características específicas de ubicación. Zonas con valores bajos, muestras asociadas con mayores concentraciones de coliformes totales y fecales, temperatura más alta, pH más bajo, mayor conductividad eléctrica y menor alcalinidad. Zonas con valores altos, muestras asociadas con menores concentraciones de coliformes totales y fecales, temperatura más baja, pH más alto, menor conductividad eléctrica y mayor alcalinidad. Significado ambiental, puede indicar patrones geográficos y factores de uso de la tierra que influyen en la calidad del agua. Conclusiones integradas. La combinación de estadísticas descriptivas, correlograma y PCA proporciona una comprensión profunda de la calidad del agua en distintas zonas del río Valles. Este enfoque integral destaca la variabilidad, patrones ambientales y posibles fuentes de contaminación, brindando información valiosa para la gestión sostenible de este importante recurso hídrico en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Conclusión final. En el marco del estudio del río Valles en Ciudad Valles, San Luis Potosí, hemos explorado de manera exhaustiva el impacto antropogénico en sus aguas, centrándonos en la contribución de contaminantes. Este análisis se ha llevado a cabo considerando elementos cruciales para la salud pública y ecológica, además de aplicar conceptos fundamentales de la teoría del río continuo. A través de una meticulosa metodología de muestreo, se seleccionaron 17 sitios con una distribución estratégica a lo largo del río, estratificándolos en 3 áreas distintas: norte, zona agrícola; centro, zona urbana; y sur, zona de mezcla con el río Tampaón. Se midieron in situ parámetros como conductividad, pH y temperatura del agua, mientras que en laboratorio se analizaron turbidez y coliformes totales y fecales. Este proceso se llevó a cabo siguiendo las normas oficiales mexicanas pertinentes para el muestreo de aguas naturales. Los resultados revelan un panorama detallado de las condiciones del río Valles. Las estadísticas descriptivas muestran valores promedio y desviaciones estándar para variables clave como coliformes totales, coliformes fecales, temperatura, pH, conductividad, turbidez y alcalinidad. Estos datos proporcionan una comprensión profunda de la calidad del agua en diferentes zonas del río. La matriz de correlación arroja luz sobre las relaciones entre las variables, destacando interacciones significativas. Por ejemplo, se observa una correlación positiva entre la temperatura y el pH, así como relaciones más complejas entre la turbidez, los coliformes y otros parámetros. La aplicación del análisis de componentes principales, PCA, ha simplificado la complejidad de nuestros datos, permitiendo una visualización efectiva de las relaciones entre las muestras. En el gráfico de dispersión de las componentes principales, hemos identificado patrones que sugieren la influencia diferencial de las zonas agrícolas, urbanas y de mezcla en la composición del agua.
En última instancia, estos hallazgos no solo contribuyen al entendimiento científico del río Valles, sino que también ofrecen información valiosa para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión ambiental. La presentación de estos resultados en el primer Congreso Virtual Internacional de Desarrollo Sustentable y Energías Alternativas marca un paso significativo hacia la conciencia global y la acción sostenible. Este estudio subraya la importancia de abordar las complejas interacciones entre las actividades humanas y los ecosistemas acuáticos, destacando la necesidad de medidas continuas para preservar y restaurar la salud de nuestros recursos hídricos. Para dudas y preguntas adicionales, estoy disponible para contacto en el correo abacuc.lorenzo@tecvalles.mx. Gracias por su atención.